Sabemos que de parte de un capital tenemos un producto, pero ahora vamos a poner este producto en sus numerables sectores. Sector 1 y sector 2. Sector 1 en medio de producción, y sector 2 en medios de consumo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? C1 más B1, yo no voy a decir B, ¿no? 1, pero no está diciendo una costumbre 1, más P1, el sector 1. ¿Qué tenemos como producción en el sector 2? C2 más B2 más P2. ¿No? Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a encontrar primero la condición de equilibrio. ¿Cómo encontramos la condición de equilibrio? Miren, si yo voy acá, primero, ¿no? Voy a hacer una explicación bien rápida, teórica, y ahí voy al desarrollo del esquema. Miren, si yo voy acá, como que quede también en ustedes bien precisado, lo que vamos a buscar es un intercambio intersectorial. Vean, vamos a buscar un intercambio intersectorial. Entonces, ¿qué significa eso? ¿De qué proporción de bienes o mercancía del sector 1 se intercambian con bienes del sector 2? Entonces, si nosotros empezamos con el sector 2, podemos empezar con el sector 1 también, ¿no? Es independiente de eso. Empecemos con el sector 2. Los trabajadores, ¿qué necesitan para satisfacer sus necesidades? No, está bien, pero con salario, ¿qué forma? Mercancías. ¿Pero qué tipo de mercancías? Bienes de consumo. Los capitalistas, ¿qué necesitan? ¿Se dan cuenta? Miren, miren bien lo que me responden, ¿no? En general hemos dicho que es cierto, el trabajador lo que simplemente consume son bienes finales, ¿no? Los trabajadores. Los capitalistas necesitan bienes finales o también necesitan bienes inter. Esa es la generalidad, ¿no? Pero ahora estamos concretizando escenarios. ¿En qué escenario estamos? Y todavía siempre les digo, ¿no? Lo que hay que ubicar necesariamente es escenario. ¿En qué escenario estamos? Eso es lo primero que tienen que tener en mente y no se van a desviar ni analizar otra cosa. ¿En qué escenario estamos? ¿Qué escenario vamos a analizar? Reproducción simple. ¿Cuál es la condición de la reproducción simple? Que toda la plusvalía va al consumo personal individual. Entonces, sobre eso ya ustedes pueden responder, ¿no es cierto? Del trabajador no hay problema porque ya sabemos que todo el salario del trabajador va a su consumo de bienes finales. Pero en este caso, ¿no? ¿Qué va a consumir el capitalista? Gasta su plusvalía, ¿pero en qué? En consumo, pero ¿en qué consumo? Pero le estoy hablando, le estoy explicando. Y miren lo que me dice la señorita, lo que dijo acá. En medio de producción. Pero ¿cuál es la condición? ¿No es cierto? Estamos hablando de la plusvalía. Ustedes pueden especificar, tener bien claro, no solamente la especificación de la categoría, sino también el escenario en el cual se va a desenvolver esta categoría. ¿No? Yo me canso, pues la verdad me canso de decirlo, no voy a cansar, algún día se le quedará en algo, si no ahora, algún día se acordará, pues no ubicas el escenario, tú puedes decir muchas cosas, pero que están fuera de contexto. Vale el término fuera de contexto, porque tú ubicas el contexto, vas a hablar dentro del contexto. Si estamos en reproducción simple, y la condición para que exista reproducción simple es que la plusvalía vaya al consumo personal. Porque es cierto que para que el capitalista tenga que producir, necesita medios de producción, pero este es en general. Pero si nos estamos refiriendo a la plusvalía, ¿a dónde va la plusvalía? ¿A qué tipo de consumo? Al consumo personal, ¿no es cierto? Bienes de consumo
final. Entonces, ¿quién produce los bienes de consumo final? ¿El sector 1 o el sector 2? El sector 2. Entonces, por lo tanto, ¿dónde van a encontrar tanto los trabajadores del sector 2 como los capitalistas del sector 2, dónde van a encontrar sus bienes de consumo final? En su mismo sector. Entonces, no va a ir al intercambio intersectorial, ¿no es cierto? Porque lo van a encontrar en su mismo sector. Ahora es obvio y eso lo van a leer. O lo deberían, ¿no? Deberían leerlo. Solo van a leer, jóvenes. Yo no estoy hablando, eso es lo que a mí entenderán. Yo no estoy hablando nada fuera de lo que son las cosas. Todo está en el libro. Todo está ahí. Y ustedes mismos, si no van al libro, metan a su maquinita. Esa es la ventaja que tienen, jóvenes. Meten a su maquinita, pongan reproducción simple, ¿no? O esquema de reproducción simple, y ahí empiecen a estudiar, a analizar, ¿no? Estas cosas. Eso lo pueden hacer. No lo hacen. Entonces yo digo, ¿de qué nos quejamos después? ¿No? Ahora, el problema es que socialmente cada vez estamos peor, pues, ¿no? Por eso que no me sorprende lo que decía el señor Galvez, ¿no? Está contento porque la juventud en la actualidad, ¿no?, cada vez se inclina más a las concesiones de mercado y ya dejaron de ser de izquierda. ¿Yo cómo interpreto eso? Que la juventud ahorita dejó de ser rebelde, ¿no? Algún día volverá la rebeldía propia de la juventud. Y la rebeldía propia de la juventud no es que sea pues comunista, ni de izquierda, ni cosa por el estilo, sino un simple joven demócrata va a luchar contra condiciones medias autoritarias o fascistas, ¿no? Un liberal que sea demócrata, ¿no?, se rebela contra concesiones autoritarias o fascistas, ¿no? Para eso no hay que ser ni marxista, ni izquierda, ni cosa por el estilo. Es la rebeldía propia de la juventud frente a situaciones que ven que no están yendo bien, ¿no? Pero hemos entrado en un adormecimiento. Ahora yo también me lo explico, ¿no?, porque hemos perdido liderazgo, ¿no? Instintivamente vemos que no hay un líder que realmente vaya y nos trate de llevar por un camino correcto y adecuado. Todo el mundo busca de acomodarse, ¿no? El oportunismo, el arribismo, están pues que priman por todos lados, ¿no? Sí, y desgraciadamente lo vemos desde arriba en todos los sectores y nos jala. Bien, entonces esto va B2, o sea, hablando, ¿no? Trabajadores del sector 2 y capitalistas del sector 2 van a consumir en su propio sector, ¿no? Porque también hay cosas importantes que ustedes ya conocen. ¿Quién es el dueño de toda la producción? Es cierto, quien produce todo, ¿quién es? El trabajador, pero el dueño de toda la producción, ¿quién es? ¿No? Y ya sabemos por qué. Porque cuando el capitalista compra la mano de obra, ¿no?, todo lo pasamos en el mercado laboral. El capitalista compra la mano de obra y cuando compra la mano de obra, entonces esa mano de obra ya no le pertenece al trabajador, sino le pertenece ahora a quién? Al capitalista, ¿no? Y ahí viene esa famosa concepción del proceso de alienación, que está vinculado a la enajenación de la mano de obra. ¿Qué pasa? Que el trabajador hace ajena su mano de obra, ¿no?, por un tiempo determinado, pero lo hace ajena. Ya sabemos que no lo venden para toda la vida, porque si no estaríamos en una etapa de esclavitud, y esto no es esclavitud, sino es relaciones asalariadas. Solo que a veces no entendemos, ¿no?, porque venimos a un escenario ya determinado y no nos preocupamos de saber cómo hemos llegado a este escenario. Este escenario es el resultado de una evolución social. Entonces, el trabajador será el gran propietario no de la riqueza, sino el gran creador de toda la riqueza, lo dijo Adam Smith, ¿no? Eso no lo dijo Marx ni cosa por el estilo, ¿no? Lo saben ustedes, ¿no? Eso lo dijo Smith, ¿no? ¿Quién es el gran creador y productor? El asalariado. ¿Pero se puede quedar con todo? No puede, pues, porque él no tiene capital ni tiene propiedad de la tierra. Entonces tiene que dar parte de esa producción necesariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que ya todavía lo hemos, creo yo, que lo hemos solucionado en el curso 1. Entonces, ¿pero qué necesita el capitalista para volver a producir? Ahí sí va tu respuesta. ¿Qué necesita? Medios de producción. ¿Pero qué forma tiene esta? En este sector, ¿qué forma tiene la producción? Y por lo tanto, si esto
Esto se consume en el mismo sector, pero esto no lo puede comprar en este sector. ¿A dónde tiene que ir? Al sector que produce medios de producción, ¿no? Entonces tiene que intercambiar, ¿correcto? Ahora, igual hacemos el análisis en el sector 1, y todo esto, le repito, tengo una hoja y 2 hojas en el libro, no es posible que no puedan leer eso, no es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos hablamos? Es un poco la crítica, ¿no? No leen, pues, entonces, quieren entender solamente en base a lo que yo hago. Miren, lo entenderán ahorita, pero mañana, pasado mañana no lo vuelven a tocar, ya se olvidaron. Por eso es que cuando yo vengo la siguiente semana y pregunto, pero señores, hemos hecho en la clase anterior, si nunca han leído ya otra vez, sí, tenías una... No, sí, pero cuando se refiere entonces de que en el segundo sector va a tener que responder a la hora de hacer el intercambio del capital constante, eso lo va a tener que intercambiar solo con los de medio de producción, pero como los de medio de producción no pueden trabajar tampoco con su capital constante, va a trabajar solo con su capital variable y su plusvalía, ¿verdad? No, pero a ver, déjame entender lo que has dicho. Todo capitalista para producir necesita medios de producción, ¿no? C y B. Pero ya la producción del sector 2, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es su forma material? Viene de consumo final. Ese es. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? No, por eso les digo, ¿no? Acá aparentemente es un poco, pero es que los hace pensar. Son niveles más abstractos de análisis. Vamos a ir a los números y en 2 minutos hacemos el esquema. En 2 minutos. Pero esto es lo que tienen que entender, ¿no? Es la posición más teórica. Para que se vayan, bueno, no sé, digo que seamos un poco teorizamos lo que pensábamos. Pero no sería mejor en dicho caso, Senado, primero graficar todo el esquema y de ahí comenzando a hacer el análisis de poco a poco. Pero ese es todo el esquema. Este es todo el esquema. Entonces ahí se desprende todo lo demás. De acá se desprende todo, pero recién vamos a ir poco a poco todo por partes. Este es todo el esquema. Esta es toda la explicación general, y te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, este tiene que intercambiar, necesita medio de producción. Entonces, ahora, el sector 1, ¿cuál es su forma material? El sector 2, su forma material viene de consumo final. El sector 1, ¿cuál es su forma material? De medio de producción. Medios de producción. Esto es productor de medios de producción, pues, ¿no? Entonces, necesita para volver a producir ¿qué cosa? Como todo capitalista, para volver a producir, ¿qué necesita? Medios de producción. ¿Y quién lo produce? Entonces esto queda en el mismo sector, porque ahí lo consigue. Claro, por eso no hubo un intercambio con ese. Por eso que ahí ese no vale intercambio. Pero estos trabajadores, ¿qué necesitan? Medio de consumo. ¿Y su forma que tienen acá, qué forma es? Su forma material. Entonces, miren, por eso yo decía, esto es lo que, yo no sé por qué los hacía sufrir, nosotros salones también. Bueno, ahora por lo menos se están preocupando un poco más, ¿no? Creo yo. Pero vean ustedes tienen que haber entendido lo que es la mercancía. La mercancía tiene 2 factores o 2 características. ¿Cuáles son sus factores o sus características de la mercancía? Ya sabemos que la mercancía es un producto con destino al cambio, correcto. Como todo producto, satisface necesidades. Y si va al mercado, ¿qué tiene que tener? Si va al mercado, ¿qué tiene que tener? Valor, ¿no es cierto? Pero va con esas 2 características. Y esto es importante porque si lo que tiene que tener en el mercado es valor, la mercancía lo que va a hacer es a realizar su valor. Que va a circular, pues tiene que circular, pues como mercancía, ¿qué es? Porque es intercambio. ¿Y el intercambio qué cosa es? ¿Circulación o no? Esas son las cosas que tienen que entender, la teoría tiene que tenerla bien claro. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esos son los aspectos teóricos. Tienen que entenderlo. Bueno, entonces sigamos. Miren, la mercancía, por lo tanto, es útil y tiene valor. La utilidad, ¿cómo se ve? Por su aspecto material, ¿no? Trabajo concreto, ¿recuerdan? Y el valor, ¿cómo se ve? Con el trabajo abstracto, ¿no? La energía
común que tienen todos los productores, independiente de su material y recuerda, curso 1, todo productor de mercancías es creador de valor de usos ajenos, pero no es creador de valor de uso propio. Porque si fuese creador de valores de uso propio, ya no tendría que intercambiar, pues. Porque si le va a ser útil a él, es obvio o no. No lo tiene por qué llevar acá al cambio, pues. Si lo lleva al cambio es porque no le es útil a él, pero tiene que ser útil a alguien. Por eso que la utilidad es el soporte del valor, en esta teoría. En la teoría neoclásica, la utilidad es la que explica el valor, acá no. Acá la utilidad es el soporte del valor. ¿El valor quién lo da? El trabajo incorporado en su producción. Esos son aspectos del curso 1, jóvenes. Entonces no me estoy quedando ahí nuevamente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no entienden eso, entonces ¿qué van a entender? Ahí es donde empezaron a sufrir nuevamente los muchachos. ¿Y por qué? Porque yo le dije algo, ¿no? Con la intención de que se preocupen. Nada más, no que se asusten. Imagínense que estamos empezando y nos estamos quedando todavía, tenemos estos próximos 10 años. Tenemos que llegar aunque sea lo que es precio, costo y ganancia. Aunque yo no tomé el examen, lo que lleguemos a cuota general de ganancia. Pero cuando lleguemos al precio de producción, que es un tema un poco más fuerte, la tendencia de crecer de la cuota de ganancias con sus diversas formas de explicación, el papel que cumplen los capitales en la rentabilidad del capital. Entonces, se nos hace difícil la cosa. Tienen que repasar, qué joven. Tienen que repasar. No solo, yo le dije cuando hicimos el repaso, me he tomado, ¿no? Una clase y hacerles un repaso. Una clase que yo debería decir que haber avanzado. Eso que nos estamos quedando. Yo les hice un repaso y dije, estos puntos tienen que volver a conocerlos. Si no los conocen, por lo menos vuelvan a leerlo. Si algo no entienden, vengan y pregunten. ¿No? Creen que solo entra el conocimiento. Ese es el otro problema, ¿no? Que lo están criticando en todo el mundo. Nos han hecho creer que la inteligencia artificial ya nos ha reemplazado. ¿Cómo es posible eso? Si la inteligencia artificial solamente son programas, el ser humano lo hace. Por eso que Noam Chomsky, creo que era el lingüista, Noam Chomsky, dijo, yo no sé por qué le llaman la inteligencia artificial, dijo. ¿Recuerdan? No sé si han leído. Él dijo, su verdadero nombre debe ser estafa artificial. ¿Por qué estafa artificial? En el sentido de que quieren hacernos creer que algo nos reemplazó, ¿no? Porque es inteligencia. Le han puesto inteligencia artificial en términos coloquiales nada más. Pero el robot no es inteligente. Inteligente hasta ahora sigue siendo ¿quién? El ser humano. Es el que razona, es consciente, etcétera, 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 ¿no? Otro le puede poner programas que inclusive aparecen como que tienen sentimientos, porque el programa lo lleva por ese lado, que son programas que todavía no es el ser humano, pero desgraciadamente muchos creen, lo peor sería que se estén convencidos, pero muchos creen que la inteligencia artificial es la que tiene que ser. No entienden que lo que tienen que seguir desarrollando su capacidad intelectual, lo que tienen que seguir prestando atención a las cosas, lo que tienen que ser, ¿no? Manejando cada vez razonamientos más avanzados, somos nosotros. Nosotros no hemos perdido esa capacidad todavía, nadie nos ha reemplazado, nadie, ninguna máquina. Las máquinas son más potenciadas, sí, pero eso no es de ahora, pues joven. Ese es el problema de no conocer ni no estudiar lo que significa el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Yo le comentaba, ¿no? Estamos hablando del tipo de la esclavitud, pues, ¿no? ¿Qué nos dijo Arquímedes con su principio de la palanca? Póngame un punto de apoyo y muevo el mundo. ¿Cuánto puede levantar un ser humano de peso? 100, 200, 300 kilos. Va al 4 o 5, levantamos un poco más, pero con una palanca
mueves toneladas. Con una polea levantas todo lo que quieras. ¿Y eso lo hace más que el ser humano? No, es más potenciado. ¿Cuántas operaciones te hace un ordenador por segundo? Ustedes lo saben, ustedes, ese es el campo de ustedes. Yo por ahí leo algo. ¿Cuántas operaciones hace un ordenador por segundo? ¿Miles? No, millones. ¿Lo hacemos nosotros? No, porque no tenemos esa capacidad, esa velocidad. Le generamos a ellos esa velocidad, a esas máquinas, ¿no? Pero eso los hace más que nosotros. No nos hacen, no nos hacen. Ese es el problema que el mundo está tratando de, ¿no?, rectificar para los que creían que ya la inteligencia artificial nos reemplazó. Como alguien dijo, nos reemplazará. Yo siempre estoy convencido de eso también, ¿no? ¿Cuándo un robot nos reemplazará? Cuando tenga un cerebro orgánico. Mientras tenga cerebro artificial, nunca nos va a reemplazar. Nunca. El día que tenga cerebro orgánico, ¿qué significa tener un cerebro orgánico? Como lo que tenemos nosotros. ¿No? Tenemos neuronas con las cuales tenemos capacidad de razonar, ser consciente de las cosas, desarrollar sentimientos, etc. Tú puedes poner un programa, un robot que llore, y llora. Si se acuerdan ustedes, años atrás ya se ponían muñecas que lloraban, pedían teta y qué sé yo, ¿no? El bebé crece y todo. Ahora lo hacen más avanzado y más desarrollado eso. Eso no lo hace el robot con sentimientos. Sentimientos tenemos los seres humanos, lo que son realmente. Eso hay que ser muy claro, jóvenes, para entender, ¿no? Y ver hasta dónde no. Ayúdense con la inteligencia artificial, llamada inteligencia artificial. No voy a utilizar, pero en términos de muchos. Bien, nos estamos quedando ahí por eso, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, todo empresario necesita medio de producción. Entonces, el sector 1 necesita reponer, y hemos dicho qué cosa es reponer. Como estamos en reproducción simple, hay que reponer los medios de producción. Esto hay que reponer, ¿no? Y se repone con producción del mismo sector. Pero los trabajadores, ¿qué necesitan? Medios de consumo. ¿Y los capitalistas qué necesitan? Ya está la ganancia, pues, ¿no? Necesitan ganancia, ya no estamos hablando de sus ganancias, ¿no? ¿Qué necesitan? Estamos hablando de, ¿no?, de consumo ya. ¿Qué necesitan los capitalistas? Porque esta es su ganancia ya, pues. Ya lo obtuvo ya obtuvieron lo que buscaban, pues, la ganancia. Entonces, ¿qué necesitan los capitalistas? ¿Perdón? Reponer, miren, jóvenes, ubiquen bien, por favor, las categorías, y si no, pónganse a estudiar, ¿no? Ustedes se molestan fácilmente, ¿no?, y creen que el profesor es el que tiene la culpa. La reposición es de qué cosa. ¿Qué hay que reponer? ¿Lo viene de consumo final? No, ¿no es cierto? ¿Qué hay que reponer? Los medios de... Eso uno tiene que tener claro, pues, ¿no? ¿Qué entendieron, no? El término de reposición, cuando lean, cuando estudien, se refiere a los medios de producción, ¿no? ¿Quedó claro? Entonces, miren, los capitalistas necesitan también ¿qué cosa? Medios de consumo final. Por definición, pues, jóvenes. ¿Qué hemos dicho? Consumo final. Personas. ¿A dónde va la plusvalía? Consumo final. Entonces, ¿qué necesitan los capitalistas? Consumo. ¿Y dónde lo van a conseguir? En el sector 2. Entonces, todo esto, ¿dónde tiene que ir? Al intercambio. Eso es lo que lo he puesto ahí en la diapositiva y que ustedes lo van a leer con mejor explicación. Entonces, esto hay que intercambiar. Le pongo doble flecha porque es, ¿no? Entonces, ya sobre esto, ¿no?, es como dijo su compañero, el bosquejo general, y sobre eso vamos a ir a las particularidades, para encontrar lo mismo, pero en base al desarrollo de los esquemas. Todavía los esquemas, como vamos a analizar más allá, vamos a encontrar primero la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, vamos con el sector 1. C sub 1 más B sub 1 más P sub 1, ¿no? Entonces vamos a ir a un análisis para encontrar la condición de equilibrio. ¿El equilibrio qué cosa implica? Que la oferta sea igual a la de demanda.
Entonces, esta es la oferta. ¿Quiénes demandan medios de producción? Los capitalistas. Los capitalistas. ¿Quedó claro eso también? ¿No es cierto? Ya. Los capitalistas demandan medios de producción. ¿En qué proporción van a demandar? En la misma. La misma que. Depende de qué. A ver, la misma es ese compañero. ¿En qué proporción van a demandar? Esta es la oferta. La demanda, ¿por qué está conformada? Lo están diciendo ustedes, por medio de producción. ¿En qué proporción? Y acá tienen que ver, por eso, mira, repito lo que tú dijiste antes, hay que partir del esquema general. Pero mira el esquema general. ¿Qué cosa hay que reponer en un medio de producción? ¿Qué proporción? Pero, ¿de dónde me saca el porcentaje? Si tiene que trabajar con esto. No, mencionaría porque cuando menciona reproducción simple, no va a haber un aumento, por lo que en realidad siempre se va a mantener en teoría con la misma cantidad. O sea, comienza en A y termina en A. Esa es la producción. Está bien lo que tú estás diciendo, la producción va a ser siendo siempre la misma. Esa es la producción. Pero aquí estamos hablando de la reposición. Y hemos dicho que hay una diferencia entre reposición y producción. Que hay una diferencia entre reposición y acumulación. Bueno, ya no me quedo más, no me responden, pero espero que recapaciten y se pongan a leer y estudiar. Espero, ¿no? Ya es decisión de ustedes. Evidentemente, si seguimos esto, la demanda es C1 más C2, ¿o no? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo no van a poder responder eso? No van a poder responder. Voy a ser bien, ¿no?, incisivo en eso, porque es lo que tienen que hacer. No van a poder responder si no leen y estudian. ¿Usted cree que solo vienen los conocimientos? Eso nos han hecho creer, ¿no? De que, ¿no?, los apóstoles se pararon ahí, llegó el Espíritu Santo, ¿no?, y ya conocían todos los idiomas, sabían todo lo que había, ¿no? O sea que de afuera, de no sé qué, de qué lugar vienen las cosas. No sé quién creerá eso, pues, ¿no? Porque yo a veces les pongo las cuestiones concretas y reales. ¿Usted para ingresar a la universidad, que los conocimientos han venido de fuera? ¿O se han sacado del alma estudiando? ¿No? Claro que después que han ingresado, se van a la iglesia a agradecer aquí a Dios porque por él han ingresado, porque si Dios no quiere, no ingresan. Bueno, yo no sé, no me voy a meter a eso, ¿no? Pero eso para mí es lo más falso del mundo. Pues. Ustedes han ingresado porque ustedes han sacado el alma y sus padres le han podido pagar su academia, qué sé yo, ¿no? Somos nosotros los que hacemos nuestra historia. Dios nos ha hecho. O sea que si Dios no quiere, no ingresamos. Si por X circunstancia no ingreso, ya me resigno, ese es el gran problema. Por eso alguna vez cuando me decían, profesor, ¿por qué, Martín? Porque yo entre broma dije, ¿no? Verán ustedes, yo soy futbolista toda mi vida, pero el fútbol nunca me ha jalado como me jala ahora. Nosotros hemos sido hinchas toda la vida y hemos sido personas que hemos ido a fútbol entre barras y nunca nos hemos matado entre nosotros, nunca. Dice que tiene otro problema eso ya. Entonces yo le dije, pues, miren ustedes, seguimos viviendo de qué, del fútbol. El fútbol es el opio del pueblo, pues no se dan cuenta. Cuando dije eso, ¿no? Estoy parafraseando a Marx, ¿no? Marx que dijo, la religión es el opio del pueblo. Yo soy irreverente, pues. Pero lo han mal interpretado a Marx. ¿Qué cosa quiso decir Marx? Cuando dijo que la religión es el opio del pueblo. El opio es una droga adormecedora y es la que más se consumía en tiempo de Marx. Claro, el problema de la guerra. ¿El opio ustedes saben dónde provenía? La guerra del opio fue en China, porque lo querían obligar a consumir a todos los pobres chinos opio que llegaron al Perú a consumir opio. Pero el opio viene de la India. No, eso es lo que la historia nos lo pinta eso. Pero es una droga adormecedora.
Y lo que quiso decir Marx es que a través de la religión la persona se adormece. Como yo le digo, si no ingresan a la universidad, ¿qué hacen? Se resignan. Dicen, bueno, ¿por qué? Si Dios quiere, yo hubiera ingresado, pero Dios no quiere, entonces ¿qué voy a hacer? Que no ingreso. Tiene que ver este problema Dios. Independiente de que exista o no, tiene que ver en este problema Dios. No tiene que ver nada. Ahí los deístas creo que son más razonables. No sé si son un paso al materialismo, porque ellos dicen, bueno, pero alguien tiene que haber creado el universo. Pero hasta ahí nomás dicen, ¿no? Pero después el ser humano se mueve, ¿no?, por sus propios pies. Pero yo también lo critico porque al final se están yendo a lo absoluto. Pero eso ya es un materialismo ya ateo, ¿no?, que tiene otras características. Pero a mí, conforme avanza la ciencia, alguna vez lo dije, me confirmó. Y no solamente me confirmó, ¿no?, de que la creación de Dios fue una creación nuestra, muy inteligente, de grupos humanos que quisieron explotar a grandes grupos. ¿No? Es una opinión, ¿cierto? Sí. Pero la ciencia me va confirmando eso. El desarrollo científico me va confirmando que fue una gran creación. No es posible que en esta parte del camino siglo XXI sigamos con supersticiones. Y la mayoría, y en crisis, las supersticiones son más grandes todavía. ¿No? Porque la gente está desesperada y no encuentra solución a sus problemas dentro de, no sabe cómo solucionar sus problemas dentro de los grupos humanos y recurren a una situación sobrenatural para ir resignarse, ¿no? Y bueno, pues si es de signo de Dios que me tenga que morir de hambre, ¿qué voy a hacer? Pues no, no lo ha querido así. ¿Qué tiene que ver Dios con que nos muramos de hambre? Es un problema social. Hay gente que no come y se muere de hambre. Es un problema social, no es porque Dios quiere que se mueran de hambre. Porque al final yo le decía, ¿no?, a otra persona cuando conversamos, porque al final te preguntaría qué. Te dicen que Dios es el ser más bondadoso. ¿Eso es bondad? Que millones de gente se mueran de hambre, no entiendo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en realidad, es cuestión de cada uno, ¿no? Porque miren, cuando una persona dice, yo me encontré con Cristo y era borracho, mal logrado, etc., se encontró con Cristo y ya se regeneró. Yo voy a aceptar eso, ¿no? Eso se lo regeneró, pero como una cuestión particular, ¿cierto? Pero yo cuando dejé de creer absolutamente, porque como digo, no, yo soy ateo convicto, como decía María, yo convicto y confeso, ¿no? O sea, yo no doy ningún espacio mínimo, me convenció totalmente de que Dios no es una cuestión sobrenatural, sino es una creación nuestra. Yo me convencí así, ¿no? Pero yo me he sentido totalmente libre, ¿eh? Porque yo antes creía que el diablo, mi abuela me decía, si te portas mal te va a jalar la pata de noche. Escuchaba un ruido y decía, las almas están caminando. Yo no creo en nada de eso, ¿no? Todo el problema de la naturaleza. Ahí recién me he sentido totalmente libre. Antes paraba asustado, ¿no? Pasaba una sombra, está pasando un alma, está asustado el alma, ¿no? Escuchaba un ruido y miren ustedes los programas de televisión, ¿no? Van con unos aparatos ultrasensibles y yo no sé si están preparados, ¿no? Están conmigo, si estoy escuchando algo, si sientes algo, si tengo escalofrío, estoy escuchando algo que... Pero ¿cómo no van a escuchar algo fuera de lo normal si están con aparatos ultrasensibles? Obvio pues que no estamos escuchando todo con nuestros oídos, pero esos aparatos ultrasensibles sí te están haciendo escuchar eso. Y yo le digo, y la naturaleza misma nos pinta eso, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, y eso lo sabemos, ¿no? Cuando va a empezar un temblor, ¿cómo nos damos cuenta rápidamente de lo que tenemos mascota? ¿No? El oído del perro, el gato es más, ¿no? Antes de que empiece, ya ellos están ladrando, ya han escuchado, ¿no? Algo que todavía no hemos escuchado. Entonces ellos ya saben un poco el peligro. Pero escuchar eso es decir, no, ahí está el diablo. Y hay periódicos, ¿no ven ese periódico? Se ha escuchado que el diablo está escarbando la tierra. ¿Quién ha dicho que el diablo está abajo de la tierra? Alguien dirá, pues eso no creemos algunos, pero desgraciadamente sí creemos. Y condiciona la vida de mucha gente. Ya, entonces, esto, miren ustedes, lo podemos ver también acá, rápidamente. No sé, una vez U2. Esto sí lo voy a hacer rápidamente, si tienen preguntas me hacen, y ya con esto que hemos hablado, yo creo que ya van siguiendo el razonamiento. ¿Quiénes consumen medios de bienes finales?
Ambos, ¿no es cierto? Y en forma total. Miren, acá en este escenario es en forma total. En el siguiente escenario ya no es, Entonces tienen que diferenciar el escenario. Cuando entremos al siguiente escenario, ya la plusvalía no es totalmente para el consumo personal, sino la plusvalía se distribuye en dos partes. Una parte va para el consumo personal capitalista y otra parte va para reinvertir, ¿no? Entonces, pero es otro escenario ya. Yo siempre les insisto que no es escenario, ¿no? Ahorita están analizando. Entonces acá ustedes verán trabajadores y capitalistas, B1 más P1 más B2, oferta, ¿no? Y demanda, ¿no es cierto? Más P2 más P2. Pero yendo al primero, me olvidé esto, ¿no? Deducimos y ¿qué tenemos? Que B1 más P1 que es igual. Esta es la condición de X, condición de equilibrio. ¿Qué cosa es la condición de equilibrio? La condición de equilibrio es aquella que nos dice en qué proporción se van a intercambiar bienes, cuando hablo de bienes o de productos son mercancías, ¿no? Bienes del sector 1 con el sector 2. O dicho igual, ¿no? ¿En qué proporción se van a intercambiar bienes del sector 2 con el sector 1? Condición de equilibrio. O sea, para que el proceso se mantenga en armonía y en equilibrio, las leyes, para hacer leyes hay que poner una referencia de equilibrio, oferta igual a la demanda, no es el equilibrio. Entonces, B1 más B1 tiene que ser igual a C sub 2. Lo que hemos sacado acá, pues B1 más B1 tiene que ser igual a C sub 2, ¿no? Si no, no hay. Esas son son las proporciones en que tienen que intercambiarse. Si vamos acá y deducimos acá, simplificamos, ¿qué tenemos? B sub 2, y nos queda que C sub 2, ¿a qué es igual? B1 más. Y miren ustedes, esta es la condición G, condición general. Acá están coincidiendo, acá, en este escenario de reproducción simple, la reproducción ampliada ya no coincide. Ténganlo en cuenta, pues no les voy a adelantar solamente. Pero esto, vayan ustedes tomando en cuenta y apúntenlo y cáptenlo, porque así estos esquemas, así de esta manera, esto no lo van a encontrar así fácilmente, ¿no? Esto ya nosotros, alumnos y algunos autores, he resumido la esquematización, lo que mejor les puede servir a ustedes para entenderlo. Entonces, como repito, esta es la condición general. ¿Qué nos dice la condición general de la reproducción simple? ¿Qué situación o qué condición debe darse para que pueda existir reproducción simple? ¿Queda clara la diferencia? Por más que estos sean iguales acá y coincidan, ¿no? Como explicación y como categoría son diferentes. La condición de equilibrio nos indica en qué proporción debe intercambiarse el sector 1 con el sector 2 para que las cosas vayan en equilibrio, en armonía, que vayan normalmente. Y la condición general nos dice qué situación debe existir para que pueda desarrollarse la reproducción simple. Para que exista la reproducción simple, C sub 2 debe ser igual a B sub 1 más P sub 1. Bien, sobre esto, ¿no?, se hacen los esquemas. El numérico queda rapidísimo, ¿no? Yo voy a hacerlo más, ¿no?, hasta donde pueda, lo más prolijo, ¿no? Pero no voy a ir al detalle, ¿no? Entonces, vamos al intercambio, ¿no? Tenemos el sector 1, sector de media producción, que es C sub 1 más B sub 1 más P sub 1. El sector 2, si ustedes repiten allá, ¿no? Rápido, medio consumo, es C sub 2 más B sub 2 más B sub 2. Para poder explicar mejor el intercambio, entonces llevamos esto de esta manera. El sector 1 es igual a C sub 1, medio de producción, más B sub 1, medio de producción,
más P sub 1, para entender mejor, creo yo, el intercambio. ¿No? ¿Qué significa esto? Que el sector 1, ¿no? Todo su producto es medios de producción, ¿no? Entonces, sino que acá lo estoy separando, ¿no? Por partes, ¿no? Para poder explicar el intercambio. Entonces, el sector 2, ese sub 2, ¿qué forma es? Medios de consumo. Más B sub 1, medios de consumo. Más P, perdón, P sub 2, medios de consumo, más P sub 2, medios de consumo. Y nos vamos al intercambio, ¿no? En términos lógicos, digamos lógicos, ¿no? Porque puede empezar con el capitalista, ¿no? Pero no se olviden que el capitalista saca ¿no? del mercado un valor determinado y después lanza al mercado un mayor valor, ¿no es cierto? Porque es elemental, pues. Cuando va al mercado, compra medio de producción y mano de obra. Y con eso produce. Y una vez que produce, ¿qué tiene? No tiene C más B solamente, sino C más B más B. Acá compró C más B, eso es lo que sacó del mercado, pero lanzó más al mercado. Entonces, ¿y cómo se va a circular esto entonces? Entonces yo le doy una respuesta muy rápida y no me voy a meter a eso, ¿no? Creo que alguna vez un alumno me preguntó, profesor, ¿y por qué no pasamos el libro 2? Porque te vas a meter a leer la circulación de la plusvalía, vas a volar un poco, ¿no? Pues basta, ¿no? Lo que te voy a explicar, ¿no? Se entiende que para que el capitalismo aparezca y se desarrolle, ha tenido que tenerse necesariamente un ahorro en dinero. Todo empresario que va a hacer un negocio siempre tiene un dinero. Y un dinero no solamente que le sirva para producir, sino un dinero adicional, ¿no? Para gastos adicionales. Entonces, pero si nos vamos nosotros a un análisis más lógico, ¿no? Y suponiendo, y digo suponiendo porque no es así, ¿no? ¿A qué trabajador el capitalista le paga cuando hace el contrato de compra de mano de obra? A ninguno. ¿Cuándo le paga? Después que terminó él su jornada. Pues es cierto, ¿no? El trabajador hasta ahí le abrimos crédito al capitalista, ¿no? Y después quieren que lo adoremos porque dice que no da empleo. Está bien, no da empleo, pero si no diera empleo, si nosotros no fuésemos asalariados, él tampoco sería capitalista. Es elemental, ¿no es cierto? No necesitamos ambos. Ahora es cierto, ¿no? Es cierto que, como decía Smith, porque Smith analizó bien esto, ¿eh? Recuerda el curso 1. Dijo, hay una pelea entre estos dos personajes. Dijo, ellos hablaban de clase social, capitalista y asalariado. ¿Quién resiste más? Decía Smith. Resiste más el capitalista. Porque el trabajador, ¿qué tiene? No tiene nada. ¿Y el capitalista qué tiene? Tiene un capital, puede resistir más. Pero yo no voy por ese lado, ¿no? Yo voy por el lado siguiente en la necesidad que tenemos ambos, ¿no? Es cierto que el trabajador no tiene nada. Para producir, ¿qué necesita? Capital y un lugar donde ubicarse, ¿no? Y eso, el capital lo da el capitalista y la tierra lo da el terrateniente, no feudal, sino capitalista. Eso es cierto. Entonces él produce, tiene que darle parte de su producción al capitalista y parte de su producción al terrateniente. Pues también es cierto que si no existiera este trabajador como asalariado, ¿qué haría el capitalista con su medio de producción? Produciría él mismo. ¿Y si produce él mismo es capitalista? No, el capitalismo tiene otras características. Es empleo, es relaciones de dependencia. Esa es la cuestión. Y sobre eso se puede analizar todas las relaciones, que no nos vengan a pintar de que es cierto que quien domina en la economía es el capitalista. Pero eso también es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, ¿quién nos metió en la crisis? ¿Quién nos metió en la crisis? ¿Los trabajadores nos metemos a la crisis? No puede ser, pues quien dirige
¿Y quién direcciona la sociedad? ¿Quién dirige y direcciona la sociedad? El capitalista, pues. Entonces, pero sin embargo, ¿quién paga la crisis? ¿No? Eso no es falso, es una verdad. ¿No? Ahora, pero hay que pisar tierra, ¿no? Estamos, no soy capitalista, pero también podemos exigirle en base a eso al capitalista que no abuse. ¿No? Y digo que no abuse porque cuando me preguntaron, profesor, ¿y su problema de pensiones se puede solucionar? ¿Usted qué ve? Sí se podría solucionar. No totalmente, porque en esta sociedad no se va a solucionar, pero sí puede haber paliativos y mejorar nuestras condiciones. ¿Y qué tendría que pasar? La respuesta es fácil, el hacerlo es difícil. Lo que tendría que pasar es simplemente que el que concentró la riqueza, porque si alguien concentró riqueza, es elemental entender que expandió la pobreza, es elemental. Entonces, sacar de alguien que no concentró riqueza, que no le corresponde un poco más, porque al final quienes creamos toda la riqueza somos los trabajadores. Entonces no nos están regalando nada, no nos están regalando nada. Pero eso ya choca con cosas bien fuertes, ¿no? Primero, es su propiedad privada, ¿no? Y con la propiedad privada no te metas. Pero vean ustedes, frente a los problemas graves que estamos viviendo en el mundo, ¿qué han dicho los grandes multimillonarios? Eso yo me imagino que ustedes leen y escuchan, ¿no? ¿Qué han dicho? Que están dispuestos a dar parte de su riqueza. ¿Lo han dicho los mismos o no? ¿Y cómo se hace ese reparto, esa redistribución de esa riqueza? ¿Cómo se haría? ¿O quién lo haría para empezar? Los gobiernos, el Estado, ¿no es cierto? ¿Y a través de qué mecanismo? O sea, pero impuestos, ¿pero qué implica eso? ¿Hacer una reforma a tribu? Eso lo quiso hacer el señor Pedro Frank, ¿recuerda? Y todos estos señores, los fujimoristas y toda esa banda de delincuentes, porque son bandas de delincuentes, no estoy hablando mal, en el Congreso lo votaron, ¿no? Y se burlaban de él porque él quiso poner impuesto a los carros, ¿no? De lujo, todo, porque tú no tienes, el que tiene su carro de lujo, porque podido, pues, no te metas con eso, etcétera, etcétera, y lo volaron, pues, lo votaron, ¿no? El ministro de Economía. Y Pedro Frank es marxista y comunista. No. Es un socialdemócrata, ¿no es cierto? Socialdemócrata. Y si queremos hacer algo de solución, tenemos que hacer reformas tributarias. No hay otra. Busquen ustedes otra forma, que se lo dejo planteado, ¿no? Busquen otra salida. ¿Sí? Hay que crear más riqueza si queremos dar más. Eso no es cierto. No es totalmente cierto. La riqueza está ahí, tú puedes repartir esa riqueza mejor. Ahora, ¿qué es cierto que hay que crear más riqueza? También, ¿sí? Pero eso no significa que si no creamos más riqueza, entonces nos tenemos que seguir muriendo de hambre. Ese es el gran problema, ¿no? Esa es la gran discusión, ¿no? Eso lo dejo planteado nomás, pero es la gran discusión en el mundo, no solamente en nosotros. Bien, entonces, le decía, en términos didácticos o pedagógicos, se empieza el intercambio con quien recibe un salario, ¿no es cierto? Porque quien recibe un salario, ¿qué tiene en sus manos? Tiene dinero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar de acá, ¿no? Tiene dinero, ¿y qué hace? ¿No? Compra medios de consumo. Ahora, y solamente, ya hemos visto, ¿no? El intercambio es esto con esto. Esto no, porque esto los trabajadores lo necesitan para su consumo final. Los capitalistas lo necesitan para su consumo final. Entonces eso no puede llevarlo al intercambio. ¿Qué es lo único que puede llevar al intercambio? Es C sub 2. Entonces, ¿qué nos quedaría el siguiente paso? C sub 1, medio de producción, más B sub 1, medios de consumo. ¿No? Compró los medios de consumo acá. Entonces, todavía dejamos acá el capitalista, ¿no? Para hacer un siguiente paso rápidamente, ¿no? Medio de producción. ¿Pero qué quedaría en el sector 2? C sub 2, ¿no es cierto? Menos B sub 1, ¿o no? C sub 2 menos B sub 1. ¿Todo esto en qué forma tendría? ¿Qué forma tendría? El trabajador compra medios de consumo. Entonces, de acá se va una parte en medio de consumo, ¿no es cierto?
Por eso es que C2 menos B1. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Todavía una parte de medios de consumo. Igual lo otro sí ya sabemos, ¿no? B2, esto queda acá en un sector, más B2, medios de consumo. Ahora, si con ese dinero, vamos a hacer una vez el camino de regreso, ¿no? Porque es una interacción, no es contractual. Si con el dinero que ha recibido el capitalista o los capitalistas del sector 2, producto de su venta de medios de consumo al asalariado, compra medios de producción, le compran los capitalistas del sector 1, porque lo que tienen que entender, ya lo hemos dicho, ¿quién es el que compra y vende todo? O en este caso, no tanto compra, ¿no? ¿Quién es el que vende todo? ¿Quién es el capitalista? Entonces, él, ¿no es cierto?, le compra medio de producción en la proporción de B1, o no puede comprar en otra parte. ¿Y qué regresa entonces a manos del capitalista del sector 1? Se compra en la proporción, los asalariados compraron medio de consumo por B1. Ustedes se dan cuenta que en número eso se hace rapidito. 5 minutos hacemos el esquema. Me interesa que capten esto porque los hace pensar y tratar de analizar un poco más. Pero es lo mismo. Entonces vean ustedes, si compran los trabajadores con su salario medio de consumo, entonces ahí hemos dicho que hace C2 menos B1 medio de consumo. Con el dinero que ha recibido C2 del salario de los trabajadores de acá, del sector 1, compra medios de producción. Entonces tendría aquí una parte también de medios de producción. Aquí tienen una parte de medio de consumo, pero cuando compra, tiene una parte, ¿no? Supongamos que sea la mitad, ¿no? Un medio de producción. Pero ¿qué vuelve a manos del capitalista del sector 1? Porque le está comprando a los capitalistas, ¿no es cierto? Ellos son los que venden, ¿no? Cuando le compra medio de producción, por la proporción es B1, pero ¿quién está vendiendo el producto? El capitalista. Entonces, ¿a mano de quién llega ese dinero? Del capitalista. ¿En qué proporción? B1. Entonces, ¿qué está regresando a mano del capitalista del sector 1? Lo que adelantó como salario. ¿O no? Claro. ¿No? Entonces ustedes ya siguen, ¿no?, la lógica y el análisis y la cosa va tranquilo, si ustedes se dan cuenta. Entonces vean ustedes, acá, si ahora en el sector 1 el capitalista necesita cubrir su medio de consumo, entonces tenemos C1, medio de producción, más B1 como salario, ¿no es cierto? Porque ya volvieron los salarios. Y el trabajador ha consumido, pues, pero para consumir ha tenido que pagar. Y con ese dinero él ha comprado su medio de producción, que ya lo tenemos acá. Entonces acá tenemos B1, ¿en qué forma ahora? Si compró medio de consumo, ¿cuál es su forma ahora? Si compró medio de consumo, ¿qué forma va a tener? Deja de tener la forma de medio de producción y ahora ¿qué forma tiene? Medio de consumo. ¿Y ahora qué tenemos en el sector 2? Como le ha comprado, ¿no?, medio de consumo, ya no va a haber medio de consumo, ¿no es cierto? Ya no va a haber, ya por C2 todo se va ya, ¿no?, en la compra de trabajador y capitalista. Y si inmediatamente hacemos, para no hacer darle tantas vueltas, con ese dinero que los capitalistas del sector 1 compraron medio de consumo, ¿no?, lo que quedaba acá, medio de consumo, y con ese dinero compra medio de producción, entonces ¿qué vuelve a tener el sector 2? Si antes tenía la mitad y medio de producción y ahora vuelve a comprar la otra mitad, ¿de qué forma va a tener ahora el sector 2 medios de producción? ¿No? Está comprando medio de producción en B1 y B1. ¿Queda claro? Y el resto, ahora, los trabajadores del sector 2, ¿a quién le compran sus bienes de consumo?
Ya aquí directo, ¿no es cierto? A los capitalistas del sector 2. Y si le compran, eso es lo que yo no le veo muy difícil, ¿no? Es cuestión de atención, nada más, atención. Es lo que hemos perdido también, la capacidad de tener atención, que es una de las grandes, ¿no?, características del ser humano, que no lo tiene ninguna máquina, por más robotizado que esté, la capacidad de atención. Entonces vean ustedes, los trabajadores le compran, viene consumo a los capitalistas del sector 2. Los capitalistas compran la mano de obra y le pagan un salario. Eso lo hemos visto ya anteriormente, ¿no? ¿Cómo circula la mano de obra? Fuerza de trabajo, mercancía, va al mercado laboral, ¿no es cierto? El capitalista le compra. Ahora el dinero, ¿quién lo tiene? El trabajador le pone mano de obra. ¿Y con eso qué hace? Compra sus medios de consumo. Entonces, cuando el trabajador, y eso tiene varias particularidades, ¿no? El trabajador, acá se ve claramente cuáles son los intereses de un trabajador. Porque esta circulación de la mano de obra, ¿qué finalidad tiene? Satisfacer necesidades. Entonces, el trabajador, todo lo que hace en esta sociedad es simplemente satisfacer necesidades, y para eso le sigue su salario. Mientras que el capitalista, además de satisfacer sus necesidades, ¿qué más? ¿No? Tiende a acumular, a crecer, es el responsable de eso. Entonces, miren, vuelve a mano del capitalista lo que pagó como salario, ¿no es cierto? Por eso le pongo como dinero. Y aquí tenemos P2, medio de consumo. Si ustedes compran alimentos y una vez que cubren sus necesidades, ¿qué pasaron con los alimentos? No, tal vez se consumieron, o sea, desaparecieron, ¿no? Por eso es que lo vamos a desaparecer. Porque ese es su final, ese es su fin, pues, ¿no? Ser consumido, como se les dañó. Cualquier producto, uno pronto que otro. Los alimentos serán inmediatamente, la ropa se demorará un poco más, ¿no? De repente una silla más, etcétera, pero todos tienden a consumirse. Pero acá no lo eliminamos, ¿por qué? Porque para empezar a producir, al final, ¿qué tenemos? S1, medio de producción, más B1, salarios, C2, medio de producción, más B2, salario. ¿Esto qué cosa es? El capital para empezar nuevamente la producción. Entonces, se cumplió, ¿no?, lo que entendíamos, se buscaba. ¿Qué se buscaba? Que en base a una producción determinada, circular el producto, porque esta circulación satisfaciera, ¿no?, sus necesidades, los diferentes agentes o participantes en esta producción, y se está nuevamente en condiciones de volver a producir, ¿no? ¿Así empezamos o no? Está bien, capital. No le cuesta acá, pero podemos buscar capital C1 más B1 salario, C2 más B2 salario, ¿no? Así se empezó el medio de producción y este medio de consumo. ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? Ah, ya. Entonces, pero quedó claro, jóvenes, ¿ah? ¿No? Ya va a pasar como le dije, ¿quedó claro? Sí, profesor. ¿Entendieron? Sí, profesor. ¿No? Viene el examen y me dicen al revés las cosas. ¿No? Tampoco es así, pues. Ahora, todavía tenemos tiempo, ¿no, profesor? Lean todo, cualquier cosa. Dime. Claro, sí. Porque el tiempo que nos queda lo voy a hacer el numérico y voy a dar los planteamientos solamente de la reproducción ampliada. Los planteamientos. A las 8, ¿no? ¿Verdad? Pues teníamos ya. Mi vuelta. Entonces, voy a repetir esto, ¿no? El esquema se hace 5 minutos. ¿Ya? Voy a hacer el esquema y después repite esto. O esto lo voy a hacer en el esquema numérico, ¿no? Y ya le debe quedar más claro. Miren, ¿cuál es el esquema numérico que es el clásico y usted lo va a encontrar en todo lugar? ¿No? Sector 1, medio de producción, ¿no es cierto? C1
más B sub 1 salario. Sector 2, medios de consumo, C sub 2 más B sub 2 como salario. Entonces, si vamos al esquema numérico, el esquema numérico es el siguiente, ¿no? Sector 1, ¿no? Sector productor de medios de producción, es 4000 C sub 1 más 1000 B sub 1, ¿no? Es con lo que va a empezar, ¿no? Ya quiero obviarme pasos, ¿ya? Solamente espero que me sigan rapidito. El sector 2, sector productor de medio de consumo. ¿Cómo va a empezar a producir? 2000, ese es el esquema, 2000 C sub 2 más 500 B sub 2. Así empezamos, ¿no es cierto? Se va a pagar en salarios el sector 1 1000 y el sector 2 2000. ¿Cuánto va a utilizar medio de producción? 500, 4000 y 1. Entonces, hay indicadores que ya conocemos, lo vamos a poner simplemente en forma hipotética, pero más adelante, no crean que ahí nos quedamos, ¿sabes? Ustedes se congelan las cosas. Por más adelante vamos a hacer ejemplos variando todos los indicadores, ¿ah? Supongamos, acá, no es que supongamos, ¿no? Entendemos que aquí la composición orgánica de cuánto es. En los dos sectores es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la composición orgánica? 4. Y si supongamos que la cuota de plusvalía es el 100%, ¿no? Si esto es así, ¿qué tenemos acá? Sector 1, medio de producción, 4000 C sub 1 más 1000 B sub 1 más 1000 B sub 1. Sector 2, medio de consumo, 2000 C sub 2 más 500 B sub 2, este B sub 1, más 500 B sub 2, ¿no? Esto en base a estos indicadores, ¿no? Vamos al intercambio. Entonces, acá primero, el número, la cosa es rápida, ¿no? Lo que tiene que captar la parte teórica, y captado eso, volamos. Entonces, el sector 1 tiene 4000 C sub 1 medio de producción, ¿no? Eso no va a variar porque se va a quedar en el mismo sector, ¿no? De lo que hemos explicado. Más 1000 B sub 1. Su forma natural es medio de producción, pero ¿qué necesita? Medio de consumo. ¿Dónde lo va a comprar? Al sector 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle 1000 B sub 1 medio de consumo. Entonces acá 1000 B sub 1, todavía vamos a mantenerlo medio de producción, ¿no? Para que vean ustedes esto que aparentemente es difícil, simple, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda acá en el sector 2? 2000 menos 1000, ¿no es cierto? Porque compró medio de producción, ¿o no? Entonces, ¿no? Se van 1000 en medio de producción, entonces le queda, ¿no? La diferencia, ¿en qué forma? Medios de consumo, ¿o no? ¿No? ¿Está claro, no es cierto? Entonces, seguimos acá, más 1000 B sub 1, medio de consumo, más 1000, perdón, es B sub 2 más 1000, no, el sector 2, estoy confundiendo ya, por ser apurado, vamos en orden, más 500, ¿no es cierto? B sub 2, medio de consumo, más 500, ya sabemos que la plusvalía también va todo en medio de consumo. Ahora, el capitalista compra 1000 en medio de producción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que quedaría acá arriba ahora? 4000 C sub 1, medio de producción, más 1000. Si este capitalista con los 1000 que le pagaron los trabajadores compra medios de producción, entonces vuelve a manos del capitalista el sector 1 lo que pagó como salario. Entonces lo voy a poner directo, 1000 B sub 1 por salario, ¿no? Ya está entendiendo que se hizo la compra mutua. Entonces, ¿qué queda acá? 1000 P sub 1, que ya no está en forma de medio de producción, sino como medio de consumo, que ha comprado su medio de consumo. Entonces, con lo que le compra el capitalista por 1000
y él vuelve a comprar entonces medio de producción porque necesita, entonces ¿qué va a tener? ¿Por qué esta es la forma de medio de producción? Hay todavía medio de producción por un valor de 1000, entonces compra los otros 1000, ¿no? Porque acá queda 1000, compra los otros 1000 en medio de producción. ¿Qué tenemos? 2000 C2 medio de producción más 500, ya sabemos que lo compran a sus capitalistas en el mismo sector, B2 salarios más 500 B2 medios de consumo. Los medios de consumo se van, ¿no? Acá los trabajadores han consumido, pero al consumir ellos su medio de consumo, el dinero a mano de quién va? A mano del capitalista, por eso es que queda, ¿no? Vuelve a mano del capitalista lo que adelantó como, ya mismo lo adelantó, ¿no? O como pagó como salario. Entonces ya verán ustedes que nos queda 4000 C1, sector 1, ¿no? Sector de medio de producción, más 1000 B1, salario. El sector 2, sector de medio de consumo, 2000 C2 más 500 B1 como salario. ¿Se dan cuenta que en términos numéricos ya la cosa no aparece tan complicada? Ah, bueno, le digo no tan complicada en el sentido de que ya se entendió todo esto, ¿no? Ese es el esquema de la reproducción simple. Vean, la reproducción ampliada, no lo voy a desarrollar ni de broma, porque no va a tener tiempo para nada. Eso vamos a hacer la siguiente clase, en la primera parte y la segunda parte, espero, ¿no? Hacer. Pero miren, ¿cuál es la diferencia para que vayan leyendo nada más? Que la plusvalía se distribuye en dos partes. Una parte va para acumular, vamos a conocer como delta, y otra parte va para consumo del capitalista, que lo vamos a conocer como PV, PV sub I será. ¿En qué se acumula? Como vamos a analizar los esquemas de reproducción ampliada con la misma tecnología, ¿recuerdan? Nosotros encontramos una ley. ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo cuando se crece con la misma tecnología? ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo cuando se... No, ¿qué pasa con la demanda? Para el término más claro. ¿Qué pasa con la demanda de fuerza de trabajo cuando se crece con la misma tecnología? Hay un incremento, hay un aumento, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a dividirlo en dos partes. No se olviden que estas cosas están cambiando ya, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿se acumula en qué? En C, y se acumula en V, C sub I. Esto es la única, va a ser, yo digo compleja en el sentido, el análisis es el mismo, sino que lo que tenemos acá es C sub 1 más B sub 1 más P sub 1 es igual a ¿qué? A C sub 1 más acumulación de C sub 1 más B sub 1 más acumulación de B sub 1 más P B sub 1. ¿No? Porque de acá este P sub 1 se está dividiendo entre C sub 1, B sub 1, estamos viendo acá, ¿no? ¿Se entiende, no? Tenemos C sub 1 más B sub 1 más P sub 1, oferta y demanda. ¿Quiénes demandan? ¿No? Demandan los capitalistas. Como no estoy poniendo todos los sectores, por eso déjenlo por ahí, no estoy tratando de hacerles, ¿no?, un adelanto de lo que vamos a hacer. Entonces aquí tendrían, ¿quiénes demandan? C sub 1 más acumulación de C sub 1. Si tuviéramos el sector 2, entonces sería más C sub 2 más acumulación de C sub 2. Entonces miren, esto lo vamos a volver a hacer, ¿eh? Este es C sub 1, B sub 1, P sub 1, y este es C sub 1, B sub 1, P sub 1. Si yo igualo C sub 1 más acumulación de C sub 1 más B sub 1 más acumulación de B sub 1 más P B sub 1, lo igualo con C sub 1 más acumulación de C sub 1 más C sub 2 más acumulación de C
Sí, más acumulación, C1 más acumulación C2 más acumulación de C2. ¿No? Si simplificamos esto, ¿qué nos queda? Nos queda que B1 más acumulación de B1 más P B1 es igual a C2 más acumulación de C2. Esta es la condición de equilibrio. Esta es la condición de equilibrio. O sea, ¿qué cosa es la condición de equilibrio? Cómo se van a intercambiar ambos sectores. Y obvio, pues se va a intercambiar el factor de acumulación, ¿no? Y si quiero yo encontrar la condición general, tengo que eliminar todo factor de acumulación. Si yo le sumo acá acumulación de C1, acá también tengo que sumar acumulación de C1. Si yo hago eso, miren, acumulación de C1 más acumulación de B1 más PB1, ¿qué es? B1 más P1, ¿no? Y eliminé un primer factor de acumulación. Esto sería igual a ¿qué? C2 más acumulación de C en general, ¿no? Porque es C1 más C2. Me queda todavía un factor de acumulación. Si yo saco este factor de acumulación, suponiendo que la acumulación de C es mayor que 0, ya no me queda una igualdad. ¿Cuál sería la conclusión? Que B1 más P1, si yo saco esto, que es mayor que 0, ¿qué cosa me queda acá? Si saco acumulación de C, y esto ustedes deben manejarlo más, ¿no? Si no, lo que pasa es que los términos literales los confunden. Entonces lo que tenemos es una desigualdad, porque si esta es una igualdad y saco esto que es mayor que 0, ya me queda una desigualdad. ¿Qué tipo de desigualdad? B1 es mayor o menor que C2. Mayor que C2. Esto es la condición general. Yo lo voy a volver a hacer la siguiente clase, ¿no? Si no, lo estoy adelantando, esperando que tengan la voluntad de leer, ver algo, pues. Esperando, ¿no? Acá faltan muchas cosas más. Esta es la condición G, como le dije, no coincide, pues, ¿no? Con la condición de equilibrio, no coincide, ¿no? Esta es la condición de equilibrio y esta es la condición general. Esta es la proporción en que se te va a intercambiar y esta es la condición que debe existir para que pueda la acumulación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el sector 1 tiene que crecer más que el sector 2. ¿Y eso es real o no? ¿Y eso es real o no? Acá lo estamos simbolizando. Yo les pregunto, yo estoy produciendo 1 millón de carpetas. Y el próximo año tengo que producir 2 millones de carpetas. Para producir 2 millones de carpetas, ¿qué tengo que tener? Necesariamente. Más medios del producto. Si no con un producto voy a producir a 2 millones. Eso es lo que nos está diciendo esa condición, ¿no? En otras palabras, el ser humano lo que necesita permanentemente ¿qué cosas son? Bienes de consumo. Y si quiere producir más bienes de consumo, ¿qué necesariamente tiene que previamente haber producido? Medios de eso es lo real o no. Y eso es lo que se está simbolizando. Eso está teorizando. Y ahí terminamos, ¿no? Discúlpenme a los que tienen clases que tienen que estar no. Disculpen.